Entonces vamos a empezar y vamos a ver dónde nos quedamos, ¿no? Nos quedamos entonces, la clase pasada estuvimos trabajando con este ejemplo y estuvimos estudiando los teoremas de Cauchy y de Cauchy-Goursat, que básicamente nos decían que las integrales cerradas de una función analítica no era ni necesario evaluarlas porque iban a dar cero. Y la segunda era que Cauchy-Goursat nos decía que yo puedo cambiar de dominio. Si encuentro un dominio que sea más sencillo que el que estoy intentando evaluar, pero que contenga los mismos puntos o que tenga los mismos puntos no analíticos, pues entonces puede funcionar igual y me puedo ahorrar mucho trabajo. Y entonces eso es precisamente lo que queríamos hacer con este ejemplo. Ahí va. Entonces nosotros estábamos buscando evaluar la función que está de este lado, que es dz sobre z menos i, tal que c es el contorno verde que está delineado en la parte de la derecha, ¿no? Y entonces el truco es el siguiente. Si yo quisiera evaluar de alguna manera todo eso de la manera que lo hemos estado haciendo, pues entonces tendría que hacer la integral cerrada sobre c de mi función de z entre z menos i de z sería la integral de c1 de lo que le toque más la integral de c2 o que la... pues que no está borrando ahorita con eso. Denme un minuto, es que no sé por qué no está borrando con el borrador de acá, pero bueno, de lo que la toque más la integral sobre c2 de lo que le toque más la integral de c3 más bla bla bla. Entonces sería bastante tedioso. Lo que voy a hacer en lugar de eso va a ser lo siguiente. Ahí va. ¿Me pueden decir cómo es la función? Tenemos que nuestra función f de z en este caso es 1 entre z menos i, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿me podrían decir cómo es la derivada de esta función, f' de z? Si se fijan, esto de acá yo lo podría poner como z menos i elevado a la menos 1. Voy a derivarlo así para que vean, para ponerlo en estos términos. Ahí les va. Esto quedaría como la derivada con respecto a z de la función z menos i elevado a la menos 1. ¿Y esto cuánto queda? Así es, quedaría menos 1 por z a la menos i a la menos 2 por la derivada de lo de adentro, que sería un 1. ¿Cierto? Esto ya quedaría menos 1 entre z menos i al cuadrado. ¿Cierto? ¿Y esta función dónde existe? Existe para todo z distinto de i. O sea, en i va a tronar. En todos los demás puntos, pues no hay bronca, ¿no? Va a seguir sobreviviendo. O queda un real o un imaginario, pero cero no va a quedar. Entonces no hay bronca. Órale, pues. De aquí entonces, ustedes pueden decir que entonces la integral de esta función, que sería dz entre z menos i, es que se me olvida que ahorita no sé por qué esta cosa no quiere borrar con la goma de lápiz, ni modo. Pero esto de aquí entonces yo ya sé que va a ser igual a 0 para todo z distinto de i, ¿cierto? Por el teorema de Cauchy, porque como la derivada existe, pues para todo contorno cerrado que sea z diferente de i, ya la armé, ¿no? Que era que lo que nos pasaba acá arriba en el ejercicio de la elipse. ¿Se acuerdan del ejercicio de la elipse? ¿O no se acuerdan? Hicimos un ejercicio de una elipse, ¿no? Sí. Bueno, no me acuerdo. Pero el caso es ese, ¿no? El caso es que teníamos el ejercicio de la elipse y habíamos dicho que siempre y cuando el punto no estuviera dentro de la región que estoy integrando, si la función es analítica, más bien ahí va, si la función es analítica en la región que a mí me interesa y es un contorno cerrado, salud, pues entonces ya la armé porque la integral va a ser 0, ¿cierto? Aquí el único problema es que tengo ese en z igual ahí, ¿cierto? Que curiosamente sí está dentro del contorno, porque estaría exactamente aquí, ¿no? Aquí estaría el punto I, ¿cierto? Que es el punto donde la función no es analítica, o donde la derivada no existe, ¿cierto? Órale, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente.
yo lo que voy a hacer va a ser crear un nuevo contorno C que sea cerrado y que contenga al punto que tiene estas cosas se llaman singularidades. Voy a poner un nuevo contorno C que contenga la singularidad. Y entonces, ahí les va. Porque entonces, ya que tenemos todo esto, por el teorema que vimos de Cauchy-Gorsat, que nos devuelve el principio de deformación de contorno, siempre y cuando yo contenga, o el entorno contenga, o el contorno, la curva, tenga adentro las singularidades, pues entonces la integral va a dar lo mismo que la integral del contorno original, que es lo que veíamos acá, ¿no? Si teníamos unos lugares con huecos, no importa si yo integro sobre C o integro sobre C1, siempre y cuando contenga al hueco, aquí está, las integrales van a ser las mismas, no importa si integro sobre C o si integro sobre C1, ¿cierto? Ajá. ¿Sí? Claro que sí, ahí te va. Porque acá está, tú tienes aquí el hueco, ¿no? Que es como tu singularidad, ¿cierto? Entonces ahí va, de la clase de ayer vimos que entonces cuando tú conectas o creas aquí un riachuelito, creas ahí un puente entre C y C1, entre la curva roja y la azul, entonces ahora se vuelve una curva cerrada, porque tú puedes, digamos, lo voy a poner aquí en verde, puedes empezar aquí, le das toda la vuelta, bla, 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 llegas hasta, bueno, ni modo, pues lo hago, llegas hasta aquí, le das toda la vuelta, pasas todo este contorno, pasas por el puente pero por el lado de arriba, le das todo por acá, por acá, por acá, por acá, le das por el puente pero por el lado de abajo y conectas aquí, ¿no? Y entonces ahora ya se volvió un contorno cerrado, que es lo que buscaba con Cauchy, ¿no? Y Cauchy ya nos dijo que como es un contorno cerrado, pues entonces ya lo armaste. Bueno, pues entonces a partir de eso te dice que entonces la integral sobre ese contorno cerrado tiene que ser 0. Entonces te queda la integral de C, la integral de AB en el primer sentido, de izquierda a derecha, luego la integral de menos AB, de derecha a izquierda, y la integral sobre C1, ¿cierto? Y esto te tiene que dar igual a 0 por el teorema de Cauchy. Pero estas dos cosas son iguales porque dijimos que cuando integras en sentido negativo le tienes que botar un menos a la integral. Entonces estas dos cosas se anulan. ¿Simón? Y de acá tienes que las integrales sobre un contorno o sobre el otro son las mismas. Y ya acabamos. No, para eso estamos. Gracias por poner atención. ¿Y qué? Y entonces, ahí va. Entonces, no importa si el contorno es grande o es chico, siempre y cuando contenga a la singularidad. Va a sonar raro, pero siempre y cuando contenga el hoyo, pues no hay bronca si es grande o es chico. Suena raro, pero así es. Y no dije groserías, todo es matemáticamente correcto. Ok. Y entonces, pues lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a generar ese círculo que cambia ahí. Entonces, acá va. Vamos a hacerlo de este lado. Ya sé cuál es la bronca. Voy a poner esto. Dame un minuto. Tools. No, sí dice que es el eraser. Ok. Bueno, pues de modo. Va pues. Entonces, ahí va. Lo ponemos pues en términos que corresponden. Y entonces, ahí va. Esto va en medio. Entonces, por el principio de deformación de contornos, podemos cambiar lo que sería nuestra C verde
la vamos a cambiar a un cierto que les gusta, a una cierta B rosita. Siempre y cuando B rosita contenga las mismas singularidades que C. Entonces acá ya esto le voy a llamar B. Y entonces llegamos a lo siguiente. Tenemos entonces que la integral de dz entre z menos i dz sobre c va a ser igual a la integral de sobre b de dz entre z menos i, ya puse ahí el dz, oh, que la que no está borrando esta cosa. Y entonces, acá va. Esto nos quedaría a tal que, déjenlo pongo ahí como tal que, Control Shift Eraser, Control Shift Erase. En el otro punto entonces doble de Z, en el numerito, en el donde está evaluado en C. Dame un minuto, es que no está. Ahí está ya, no, estaba trabado nada más. En el primerito puse doble de Z. Ahí donde está ahí. Ah, no, qué idiota, no. Es nada más un DZ, así. Ok. Tal que nuestro B va a ser el dominio más sencillo que se me ocurre que contiene a la singularidad, que va a ser lo que sería un círculo. Aquí está. Tal que B va a ser el Z menos I igual a 1. Esto de aquí es un disco. No te creas, no es un disco, es un círculo, porque es diferente. Disco es todo completo, círculo nomás el perímetro. Es un círculo de radio 1 centrado en I, que es propiamente lo que hice acá arriba, ¿no? Ve, si se fijan, es un círculo de radio 1, un cuadrito que es el radio, y que está centrado en I, ¿cierto? Órale pues, y entonces esto yo ya lo puedo integrar. ¿Me pueden decir entonces, para hacer la integral entonces, cómo nos va a quedar? Para hacer esta integral necesito tres cosas que son la parametrización, z de t, necesito una parametrización que me dé como resultado ese círculo, un círculo de radio 1 centrado en I. ¿Cómo puedo generar esa parametrización? ¿Se acuerdan cuando hicimos la helicoide? Vamos a ver cómo es. Déjenles abro el GeoGebra. Denme un minutito. En lo que carga aquí mi... si abro un canal de Twitch, si jalan para darme suscriptores. Si jalan a darme suscriptores, si me da un canal de Twitch. Arre pues. A ver si de ahí sale para comprarme otra maquinita. Ya hace falta, esta le está pujando. ¿Mandé? Sí, la neta sí. ¿Por qué no se ve esta cosa? Ahí está ya. Ahí está, listo. Ok. Vamos a borrar estos dos de acá. ¿Y dónde está para ver las ecuaciones?
¿Qué más tenía algo? No sé, buena pregunta. Pero sí creo que podría ganar un dinerito extra de ahí. Un Apex, estaría chido. También, sí pienso que eso podría ser. ¿Y cómo le hago aquí para definir una función? ¿Qué demonios? Ahí está, listo. Ok, ahí va. Les propongo lo siguiente. Voy a generar un tiempo cualesquiera. Tiempo t igual a 5. Voy a generar un punto A que en x tenga el coseno de t y en y tenga el seno de t. Ahí está mi punto, ¿cierto? Si se fijan entonces, cuando yo empiezo a mover esto, me da precisamente lo que estoy buscando, que es un círculo solamente que está centrado en cero, ¿no? ¿Sí lo ven o no lo ven? Igual y si gustan les puedo poner la traza para que lo puedan ver claramente, ¿no? Ahí se alcanza a ver cómo está el círculo y cómo el centro está en el mero cero, ¿cierto? Pero entonces ustedes ya saben que una parametrización para un círculo es coseno de t más it, ¿cierto? Órale pues, en variable compleja ya saben que eso se escribe como. Diríamos que entonces, lo voy a poner como nota, el círculo de radio 1 centrado en el origen. Esto de acá nos daría una parametrización z de t igual a coseno de t más i por el seno de t, ¿cierto? ¿O no es cierto? ¿Sí? Órale pues. Pero eso del coseno de t más i seno de t, ¿no les recuerda algo? Al Euler, ¿no? Órale pues. ¿Y se acuerdan que vimos funciones? Y que dijimos cómo funcionaban las cosas. Que dijimos, si multiplicas por menos i, te rota. Si le sumas números reales, te lo mueven hacia izquierda y derecha. Si le sumas is, te lo mueven hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Yo tengo un círculo centrado en el centro con esta ecuación verde de aquí. Yo quiero subirla ahí. ¿Cómo le hago? Yo quiero subirla en y o la quiero subir en i, una unidad. ¿Sí se acuerdan? Que cuando multiplicábamos por y era girar la curva 90 grados, ¿no? Sumarle reales era moverlo izquierda o derecha, y sumarle imaginarios era arriba y abajo. Entonces le sumas i, exactamente. Entonces la parametrización correcta, el e a la it, te da el círculo, y si le sumas i, te lo desplaza. Esto de aquí es la parametrización del círculo de radio 1 y centrado en i. Donde claramente este de aquí te da un círculo en 0,0 y esto de acá lo desplaza una unidad, 1 hacia arriba, lo cual te representa ya el círculo o la parametrización que tú estabas buscando. Ok, ya tenemos la parametrización. ¿De aquí qué seguía? Ya se me pegó el papure, chavos. Ya se me pegó el papure. Teníamos luego la derivada de z, que ahora sería con respecto a t, porque tenemos un término t. ¿Cómo nos quedaría? La derivada desde esto nos quedaría la derivada con respecto a t de e a la it, y esto es
e a la it por la derivada del argumento, que es it. Y esto de acá nos quedaría i por e a la it, ¿cierto? ¿Aquí vamos bien? ¿Qué juego se streamearía en su canal? Fíjate que traigo muchas ganas de jugar un independiente que se llama Tunic, que dicen que es una combinación de Zelda con Dark Souls. Pero se ve muy para niños, pero dice que tiene la dificultad de Dark Souls. Vamos a ver que quiero jugar ese. Quiero jugar Valorant. El Elden Ring sí lo quiero, pero no manches, está bien caro. Sí está caro. El Elden Ring, Valorant. Y otro sería como mitad jueguito y mitad de y echar chismecito. Con ese tengo dos juegos que pudieron funcionar. El Death Stranding, que es como Uber Eats pero cotorreando. Y el American Truck Simulator. Ese también está bien chido. ¿Mande? No, nada más tengo controlito, pero tengo el Steam Controller. Y esa cosa es de cuenta que lo mueves y funciona como giroscopio. Entonces lo puedes configurar para que lo uses como volante. ¿Mande? Simón, déjenlo, voy armando. Lo voy a armar y arre. Para echar chalcito. Y asesorías, también ahí planeaba dar asesorías. O sea, si de todas maneras los voy a dar, dejarlas monetizo. Las asesorías. Lo demás también, pero no en Twitch. Ándale, ese es en el OnlyFans, ese es en la plataforma azul con blanco. Ok. ¿Mande? Pudiera ser Twitter. Ok. Y entonces ya tenemos parametrización, ya tenemos derivada. ¿Qué nos falta? La derivada, perdón, la función evaluada en la parametrización. Nuestra función, ¿qué era? ¿Qué era? 1 entre z menos i, ¿no? Ajá, pero la queremos evaluada ¿en dónde? En z igual a lo que sería e a la it más i, ¿cierto? Ok, entonces esto me quedaría 1 entre z, que dijimos que vale e a la it más i, menos i, claramente se van, más i con menos i. Y entonces esto nos quedaría, vulgarmente, 1 entre e a la it, ¿no? Ok, ya tengo todo lo que necesito para evaluar mi integral. Entonces, ahí les va. Hacemos todo el proceso. La integral sobre c de z sobre z menos i. Dijimos que entonces va a ser igual que la integral sobre b de... la integral sobre b de lo que sería, ¿qué dijimos? Así. De z entre z menos i. Y esto, ahora sí, ya vamos a cambiar el contorno por lo del parámetro. ¿De dónde a dónde va mi t? Para que me dé bien, tiene que ser de 0 a 2pi, ¿no? Porque el coseno de 0 es 0 y yo necesito que dé una vuelta completita, ¿cierto? Entonces esto va desde 0 a 2pi. Ahí va. Esto iría pues desde 0 hasta 2pi de la función evaluada en mi parametrización, que es 1 entre e a la it por la derivada de la parametrización, que es i por e a la it de t. Ahí está, ¿cierto? Meramente para no dejarlo, eso es, o el dt lo saco de que dz en dt es igual a i por e a la it, por lo tanto dz es lo mismo que i elevado a la it dt, nomás por no dejar. Pero bueno, y entonces se cancelan este con este, y entonces esto nos queda como la integral de 0 a 2pi de i dt. La i es una constante, bota de la integral de 0 a 2pi de dt,
Esto nos queda I por T evaluado desde 0 a 2pi. Y esto de acá queda I por 2pi menos 0, que es igual a 2pi I. Y ya terminamos. Porque si no hubieras tenido que hacer una, 2, 3, 4, 5, 6 integrales. O sea, el hecho de hacer F es como si nada más integráramos una. Ajá, en vez de tener que hacer las 6 integrales, las 6 parametrizaciones, las 6 derivadas. O sea, esto es lo que nos debió de dar si hacemos las 6 separadas. Tal cual. Ajá. Ancina mero y ancina quiero que le digan. ¿Mandé? Si son bitcoins, jalo. Sí, ya con 100 bitcoins creo que ya no tendría que trabajar en mi vida, creo, ¿no? ¿Cuánto anda el bitcoin? Sí, no, miles de dólares. Okay. ¿Qué? ¿Dólares? Ah, ¿yo qué? Subió unos puntos, de hecho hoy. 920,000 pesos por un bitcoin. O sea, casi 1,000,000 un bitcoin. Subió 15,000 hoy. Ahí está, pues mira, si me da 100 bits, son 100 millones. Sí, efectivamente, no tendría que volver a trabajar en mi vida. ¿Cómo? Si me dan 100 bitcoins. 100 bitcoins. Pero no creo que él decía de la moneda de Twitch. ¿Cuánto vale un bit de Twitch? Pues mira, peor es nada. No le hace, échenla, también es buena. Ok, y entonces de acá nos sigue un teoremita. Mejor le picho una torta, ¿verdad? No, en Linux creo que están quedadas sonadas. Ok, ahí va el teoremita. El teoremita nos dice lo siguiente. Nos dice que si Z0 ajá. Ah, lo de minar bitcoins está bien chido, pero no he tenido tiempo de meterme, pero sí se puede. Si tienes una computadora con una tarjeta de video Nvidia, ya hay software que casi nomás lo bajas y es correcto. ¿Y para qué funciona? Es que lo escuchamos. La minería, haz de cuenta, cuando tú trabajas, el problema original de los bitcoins o el problema que recoge originalmente la moneda descentralizada es el siguiente. El problema matemáticamente hablando lo puedes buscar como el problema de los bizantinos. Bizantinos. Los bizantinos son una civilización antigua como los de Mesopotamia, más o menos, ahí son contemporáneos. Y el problema es el siguiente, tú tienes 5 aldeas de bizantinos y el problema es generar una forma de comerciar de manera que no haya forma de robarse unos con otros. La forma de hacerlo es, imagínate lo siguiente, tú traes una lista mágica y en esa lista mágica tú tienes cuánto dinero debe tener o cuánto dinero tiene cada quien, pero no sabes de quién es cada cosa. Entonces a ti nada más te dicen, tú le tienes que entregar tanto varo a fulano o a la cuenta X. Y en tu lista mágica se actualiza de manera automática, pero tú no sabes a quién le depositaste dinero. Entonces tú con eso prohíbes que tú no sabes a quién robarle porque no sabes quién tiene ni qué no tiene ni quién tiene qué. Y sobre todo no conoces a la persona a la que le estás dando el dinero. Eso es lo que resuelve Bitcoin. Ahora, el problema es cuando tú estás modificando la lista, eso cuesta tiempo y trabajo. Lo que propone el modelo es que al que modifica la lista o al que hace la entrega, se le da una fracción de la transacción. Si yo canjeé 20 pesos, ahí te va un pesito por la chamba. Eso es la minería. Te pones tú a cazar quién está haciendo transacciones con Bitcoin, tu computadora hace la transacción y por hacer esa transacción tú te quedas con una fracción de la transacción. Eso es minar. ¿Está bien chido? No, para eso estamos. Ok. ¿Listos? Ahí va pues. Entonces tenemos nuestro teorema. Nos dice ahí, tenemos Z es una constante compleja.
Y vamos a tener que, además, nuestro Z0, que es una constante compleja, es interior a un cierto contorno. Si se cumplen ambas dos de esas condiciones, entonces ahí va. Vamos a tener que la integral sobre C de un dz sobre lo que sería z menos z0 a la n. Esto de acá tiene de dos sopas. Va a valer 2pi si n es igual a 0, o va a valer 0 si n es... aquí me equivoqué. Es si n es igual a 1. Cuénteme. Pertenece. Este de aquí es como una C alargadita, así, y significa pertenece a. Cuando te quieras poner romántico, le puedes poner ahí a tu morrita, le dice, yo mira, primero que le entienda. Ok. Y entonces, aquí va. Bueno, con tu novia, novio, lo que traigas de lonche, ¿ve? Aquí no discriminamos. Que no tiene nada de malo. Ok. Y entonces ya tenemos ahí va. Tenemos cómo funciona esta cosa. Ahora, como consejo o como tip en general tenemos lo siguiente. Esto podemos decir que es una nota especial, una nota importante, algo que tienen que recordar. Vamos a tener lo siguiente. Si f es analítica en C, entonces la integral cerrada sobre C de f de z es igual a 0. Pero al revés no funciona. Pero ahí les va. Si f sobre c de f de z es igual a 0, no implica que f sea analítica. Entonces ahí está. Entonces, si f es analítica, la integral sí da 0, pero si la integral de 0 no significa que f sea analítica, ¿ok? No son intercambiables, no son verdades de los dos lados. Nada más aplica de un lado, de izquierda a derecha sí jala, pero de derecha a izquierda no jala. ¿Simón? Órale pues. Entonces, si f es analítica, la integral sí vale 0, pero que la integral valga 0 no significa que f sea analítica. ¿Simón? Claro que sí. Pero ya volteese para acá, compañero, estoy echando chal. Ahí le va. Lo que decimos es lo siguiente. Si f es analítica, es decir, si la derivada existe en el conjunto C, entonces la integral siempre de los siempre va a ser 0. Pero al revés no forula. Si la integral es 0, no significa que la función sea analítica. Entonces es una verdad que va de derecha a izquierda, pero de izquierda a derecha, pero de derecha a izquierda ya no va. Es una verdad de un lado. Órale pues. Entonces, aquí va y hay que hacer un ejemplo de esto para que quede más o menos claro. Ahí va. Tenemos esto de acá y dice más o menos así. Tenemos pues lo siguiente. Vamos a decir que C sea el círculo centrado en el centro y de radio 1. Y vamos a decir que f de z sea igual a 1 entre z cuadrado. Bueno, pues entonces ahí va. Lo que tendríamos es que la integral cerrada de esto de acá nos daría dz entre z menos z0 al cuadrado. Del teorema que acabamos de ver anteriormente, nos dice que si n es distinto de 1, la integral vale 0. Entonces, aquí nuestro n
nos está indicando que entonces n es igual a 2, ¿cierto? Por lo tanto, esta integral es igual a 0, ¿cierto? Sin embargo, empero, no me sé más de esas palabras rimbombantes para resaltar, pero bueno, sin embargo, mi función f de z igual a 1 entre z cuadrado no es analítica en z igual a 0 y z igual a 0 sí pertenece a nuestro contorno, porque el contorno es lo que tenemos acá. Tenemos entonces nuestro sistema coordenado y tenemos luego que nuestro contorno es un círculo de radio 1. Ahí está. Este de aquí sería nuestro contorno C. Y claramente el punto z igual a 0 sí está dentro del contorno, ¿cierto? Entonces, para este caso en específico, tenemos pues que, a pesar de que la integral da 0, la función no es analítica. Nada más un ejemplo de lo que les decía en la nota anterior. Ok. Y este teoremita nos va a servir para evaluar. No fumen. Ese ejemplo para... Es el ejemplo de por qué no deben de fumar. ¿Mande? Es un ejemplo de no es analítica, basándonos en la integral. Así es. Y un ejemplo de que si es analítica, basándonos en la derivada. Y un ejemplo de que si es analítica es todas las demás que hemos resuelto con el Cauchy. Es la integral de 0 porque la función es analítica. Todas son ejemplos de eso. Ok. Y entonces, acá va. Tenemos ahora lo que sigue, que es, tenemos otro ejemplo. Y acá va. El teoremita anterior nos va a servir, por ejemplo, para poder evaluar esta integral. Tenemos una integral cerrada, acuérdense que eso es lo que significa la bolita en la integral, de 5z más 7, todo esto entre z cuadrada más 2z menos 3, todo esto de z. Este es un 3, que se note. En estos demás hace falta ponerle abajo la integral que está evaluada en C. ¿Perdón? En estos demás hace falta ponerle la integral cerrada evaluada en C. Sí, tienes toda la razón, porque es cerrada sobre la integral c. Sí, tienes toda la razón. Menos 3, ¿no? Muchas gracias. Sí, menos 3. Ok. ¿Dónde vamos a tener que el contorno C va a estar definido por z menos 2 igual a 2? ¿Me pueden decir qué geometría representa esto? Acuérdense que, como así como acá arriba, dijimos que valor absoluto de z igual a 1 me representa todos los puntos que están a una distancia 1 del centro, ¿cierto? Y acá dijimos que el b lo definimos como z menos i igual a 1, ¿cierto? Esto de aquí nos decía que es el círculo centrado en i y de radio. Entonces, exactamente. Entonces, lo de la derecha te dice el radio y este de acá, cambiándole el signo, te dice dónde está centrado, ¿cierto? Entonces, eso de ahí lo que te dice es lo siguiente. Te dice pues que tienes aquí tu plano complejo y te dice entonces que tu coso o tu contorno va a estar centrado en 2, que sería 1, 2, es decir, aquí, y de radio 2. Ok, la denme un minuto. De aquí a aquí. Oh. Espérense, se trabó esta cosa. No, pues ya, desde a qué horas que le tocaba.
Mándame. Tenían esa cita. Ahí voy. Ahí, ahí está, ¿no? Ese sería nuestro contorno. Sería entonces un círculo Sería con el centro, o sea, el origen en 2. en 1, en 2. El origen está en 2, es cambiándole el signo. Ok, ok. ¿Sí? Aquí está, entonces está el origen en 2 y que tiene de radio 2, ¿no? ¿Cierto? ¿Eso del cambio de signo es por algo especial? Sí, porque aquí lo que te está diciendo es lo siguiente, te está diciendo que la distancia entre z y 2 es de 2. Te está diciendo que la distancia del punto z y el 2, que es este punto de aquí, es de 2. Eso representa el círculo. Estoy parado en 2. 2 a izquierda, 2 arriba, 2 a la derecha, 2 abajo. Unes esos puntos y te queda un círculo. ¿Sí va? Sí. Órale pues. Entonces ya tenemos nuestro contorno. Lo que sigue es lo siguiente. Y aquí se van a acordar de su curso de ecuaciones diferenciales. Porque ahí, como les di guerra con lo de las fracciones parciales. Y pues bueno, pues ni modo, hay que volverlo a hacer. Porque, como ustedes sabrán, ustedes saben que z cuadrado más 2z menos 3 se puede descomponer en charolas. ¿En qué charola se va a descomponer? Necesitamos dos números que multiplicados den menos 3 y sumados den 2. ¿Qué les parece esto? Sumados es 3 menos 1, quedaría 2. Y multiplicados, 3 por menos 1 me da, ya la armé, ¿no? ¿Cierto? ¿Mande? ¿Sí? Ok. Entonces nos queda la integral sobre c de lo que sería 5z más 7 sobre lo que sería z más 3 multiplicado por z menos 1 de z, ¿cierto? Órale pues, y entonces pues toca hacer lo que nos da muchísima pereza, pero bueno, hay que hacerlo. Nos queda 5z más 7 entre z más 3 por z menos 1, y por fracciones parciales yo asumo que esto se puede poner como un a entre z más 3 más un cierto b entre z menos 1. Y entonces multiplicamos todo por z más 3 por z menos 1 y nos queda lo siguiente. 5z más 7 es igual a por z menos 1 más b por z más 3. ¿Cierto? Órale pues, desarrollamos. 5z más 7 es igual a por z menos a. Chicos, no sean malitos, les encargo el silencio, please. Acá está, y entonces nos queda 5z más 7 es igual a. ¿Cómo nos va a quedar esto? Vamos a factorizar, a juntar todos los que tienen z, que serían a más b por z, ¿cierto? Y luego sería más lo que sería 3b menos a, ¿cierto? Yo quiero que esto de acá sea igual a esto de acá, por lo tanto me queda que 5 debe de ser igual a más b, y quiero que esto de acá sea igual a esto de acá, por lo tanto quiero que 7 sea igual a 3b menos a, ¿cierto? Resolvemos el sistema de ecuaciones. ¿Cuánto nos queda? Si se fijan, de aquí yo puedo sacar que a, por ejemplo, es igual a 5 menos b. Lo voy a sustituir en la de abajo. Y entonces tendríamos que 7 es igual a 3b menos a, que vale 5 menos b. Entonces 7 es igual a 3b menos 5 más b. O bien tendríamos que 7 es igual a 4b
menos 5, o bien que 7 más 5 es igual a 4b. 7 más 5, 12 entre 4, b es igual a 3, ¿no? ¿Cierto? Entonces ya sacamos el primero de los coeficientes que necesitaba. Vamos por el segundo. El segundo nos quedaría acá. Ya tenemos que A vale, déjenme lo pongo bien, en vez de flechita déjenle pongo igual como es debido. Esto es igual a 5 menos b, que vale 3, 5 menos 3. Y este es nuestro otro coeficiente. Ok, ya casi. Con esto, pues entonces mi integral se transforma en 2. Se transforma en la integral cerrada sobre c de a, que dijimos que valía 2. 2 entre 2 entre z más 3 de z más la integral cerrada sobre c. ¿De cuánto valía b? 3 entre z menos 1, según la hipótesis que sugerí aquí arriba, ¿no? ¿Cierto? Órale pues. Entonces ya nos queda todo eso. Y eso ya nada más resta resolver esa cosa. Ahí les va. Del teoremita que vimos acá arriba, lo podemos identificar, ¿no? De hecho nos queda igualito. Nos queda dz entre z menos z0 a la n, ¿cierto? Lo voy a anotar acá abajo, meramente por amabilidad. Ahí les va. Tenemos que la integral cerrada de z sobre z menos z0 a la n es igual a, de dos sopas, es igual a 2pi i si n es igual a 1 y es igual a 0 para n distinto de 1, ¿cierto? Ojo, porque aquí no les está diciendo nada ni del contorno ni de z0. Le vale. Lo único que interesa es la potencia de z menos z0, ¿cierto? Va pues, entonces, sin importar el contorno y sin importar lo demás, 2 entre ahí va. 1 entre 2z más 3, ¿qué quedaría? O sea, la primera integral, ¿qué quedaría? ¿Mandé? Le sacamos el 2 y luego queda la integral de dz entre z menos z0 a la n. Nada más hay una condición. Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ya dijimos, ahí está, z menos 2 es igual a esto, ¿verdad? Y estamos pidiendo que esta cosa, ahí les va, lo pueden ver de otra manera más fácil. Esta función, 1 entre z más 3, ¿dónde es analítica? Con que z no está menos 3, pero z igual a menos 3 son en el plano. 1, 2, 3, está acá, ¿no? Entonces, la función aquí, en este caso, tengo que, para este caso de aquí, 1 entre z más 3 es analítica en todo C, ¿cierto? Entonces, por Cauchy, todo esto truena y se va a 0, ¿cierto? Y esta de acá tiene 3 entre z menos 1. Esta cosa, ¿dónde no es analítica? En z igual a 1, ¿no? Y ese sí está en el contorno, ¿cierto? Cuando tenemos que la singularidad está en el contorno,
aplicamos este teoremita. Entonces, ahí va. Lo voy a desarrollar para ponerle todas las anotaciones, ¿va? Entonces, esto sería, tenemos que 5z más 7 entre z más 3 por z menos 1 va a terminar siendo igual a la integral cerrada sobre c. El primero le falta el cerrado con el C. Ah, tienes toda razón, está, c. De 3 por dz, aquí me faltó el dz, dz entre z menos 1, ¿no? Órale pues, ¿mande? Sí, ahí sí lo saqué. Ok, y ahora lo que sigue es lo siguiente. Ahí les va. Lo que sigue es ahora que en este contorno C, la singularidad z igual a 1 pertenece al contorno, ¿cierto? Entonces, aplicamos este teoremita. Y por ese teoremita de ahí, ¿cuánto me da esa integral? Si se fijan, de ese teorema podríamos identificar z0 igual a 1 y podríamos identificar n igual a, eso es un z menos z0 a la 1, ¿no? Entonces n vale 1. Ah, y la integral completa vale 2pi, así es. Y entonces esta integral completa vale 3 por el resultado de la integral, que sería el 3 que tenemos allá afuera de la integral por el 2pi i que está dentro, nos queda 6pi por i. Pero podría repetir ahorita donde dice que quedó 1 sobre z más 3. Sí, este 1 entre z más 3, lo que estamos haciendo es resolverla por el método de Cauchy o por el teorema de Cauchy. Entonces, para resolver por el teorema de Cauchy, tienes que buscar si la función es analítica en todo el conjunto o en todo el contorno que estás evaluando. 1 entre z más 3 es analítica en todo el complejo, excepto en donde esta cosa donde el denominador se hace 0, ¿no? Porque explota y pues truena. Excepto en menos 3, pero menos 3 está acá, está fuera del contorno. Entonces, en mi contorno no le afecta. Todo es analítico en el contorno, por lo tanto, por el teorema de Cauchy, eso se va. Para eso estamos. Y así mero, así me gusta, que me traigan dudas, la pena estorba. De mí se acuerdan el día que quieran andar con una muchacha. La pena estorba, chavos. No, por el teorema que vimos acá arribita. Por acá, aquí está. Ajá. Que es lo que tenemos también. Les repetí el teoremita aquí abajo, como no también. Cuando n vale 1, así es. No hay para qué. Ahí les va. 8, 9, 10, 11. Va pues. Y sigue ahora una nueva expansión del teorema de Cauchy-Gorsat. ¿Listo, compañero? Que le vaya muy bien, con cuidadito. ¿Es de la marcha? Está chido. ¿Hay qué? ¿Sabes si va a haber comida gratis? ¿No? Que luego en las graduaciones ponen la mesita esta con vino y con... Ajá. Cuando yo estaba en la universidad, neta vivíamos de eso. Había exámenes de titulación, había exámenes de grado, porque nada, la única forma de titularte era por tesis. Entonces cada que había tesis ponían ahí la mesita y ponía vinos. Entonces llegabas, pisteabas, comías y te ibas. Ni conocías al vato, pero llegabas, felicidades, carnal. Ya te ibas.
Y había banda que se lucía, banda que llevaba taquizas. Y pues estaba chido. ¿Pero quién pagaba eso? ¿Mande? ¿Quién pagaba eso? Los vinos los ponía la escuela, los canapés la escuela, y ya si alguien más quería traer taquitos o elotes o más pisto o hot dogs o algo, ya era bronca de ellos. Casi siempre llevaban algo más, llevaban que si sándwichitos de atún, que si salchicha rebanada. Pero sí había banda que se lucía y llevaba taquizas, llevaba elotes, llevaba nieve, llevaba... Una morra llevó unos shots que eran como de arco iris y arriba tenían como chantilly. Nos acabamos hasta las manitas. Entonces por eso pregunto si hay graduación, mira, a lo mejor desayuno gratis. ¿Mande? Vayan a ver. Si no, miren, ustedes llegan, felicitan a todo mundo, salen con amigos nuevos. Ok, entonces tenemos la siguiente expansión, que es el teorema de Cauchy-Goursat para dominios múltiple conexos. Entonces, ahí va, tenemos el teorema de Cauchy-Goursat para dominios múltiple conexos. Múltiple conexos. Acuérdate que el doble conexo es el que ocupas dos ligas o dos líneas para juntar dos puntos. Triple conexo es el que ocupas tres líneas a lo más para juntar dos puntos en ese dominio. Múltiple conexos pues va a ser el número de conexiones que necesitas. Ahí va. Y entonces para trabajar con esto necesitamos ponernos ahí a jugar con unas figuras, ¿no? Vamos a suponer, para empezar, que tenemos un dominio en los complejos o tenemos ahí algo en los complejos y esto va a ser un contorno C. Adentro de este contorno C va a haber dos huecos. Va a haber un hueco aquí de forma arbitraria y va a haber un hueco por acá también de forma ahí arbitraria, ¿no? Este va a ser ingeniero, ¿no? Tiene cara de feto. Ahí está. Tenemos ahí. Y luego vamos a generar más contornos. Vamos a generar primero un contorno que va a estar, digamos, por aquí, anclando a este agujero. Este de acá va a ser un dominio C1 y vamos a generar otro dominio rojo, también en sentido contrario a las manecillas del reloj, antihorario, así es. Este va a ser un determinado C2. No sé, ¿ya cambió? Y este contorno también, este contorno también tiene dirección y también es sentido antihorario. Según eso lo van a cancelar. Pues yo pienso que ya sería bueno, ya sería bueno para que ya hubieran dicho, ¿no? Porque ya. Yo también pienso que se va a cambiar, pues al final es un cambio a nivel mundial. Sería muy raro que nomás México no le entrara, sería medio raro. Y pues imagínate el desfase de relojes. Que o sea, en Sudamérica tienen el mismo horario, en Estados Unidos también, y nomás en México no. En Texas cambia el horario como 2 semanas antes. Ajá, en Texas cambia 2 semanas antes. Y tenemos el mismo. Ajá. Entonces sería muy raro que no lo cambiaran. Pero bueno, cada quien. Ok, entonces tenemos C1, C2 y C3. Tal que C1 y C2 están adentro de C. Y entonces ahí les va. Entonces lo que tenemos es nuevamente bajo el mismo procedimiento de Cauchy-Goursat para dominios doble conexos, tenemos lo siguiente. Tenemos que la integral en este sentido de mi función f de z es igual a la integral también en este sentido dame un minuto. La integral sobre c es igual a la integral sobre c1
de f de z más la integral sobre c2 de, otra vez, f de z, o bien, en general, cuando esto es nada más para cuando tenemos dos contornos adentro, cuando hay dos huecos, pero si tenemos más huecos, en general, esto les va a quedar como la suma sobre k de la integral cerrada sobre el késimo contorno de f de z de z. En notita, para los cuates, en comentario. Entonces, para evaluar un contorno, para evaluar una integral sobre C, lo que haces es entonces evaluar las integrales sobre subcontornos, digamos, sobre subcontornos CK alrededor de las singularidades. Y párale de contar. ¿Sobre qué? Contornos. Un subcontorno. Esto de aquí, subcontornos. Déjenme lo escribo bien. Subcontornos CK. Ok, de aquí entonces sigue un ejemplo en el que determinemos cómo funciona esto. Por ejemplo, aquí va. Vamos a dejar esto y vamos a dejar que la integral, queremos resolver la integral cerrada sobre un contorno C de dz entre lo que sería z cuadrada más 1, donde o tal que C va a estar definido como el valor absoluto de z igual a 4, que esto ya saben que es un círculo de radio 4 centrado en el origen. Perfecto, muy bien hecho. Entonces ahí va. Nosotros lo que tendríamos sería lo siguiente: tendríamos por acá un espacio coordenado, ahí está. Vamos ahora a generar nuestro contorno. Aquí está nuestro elipse, tiene que tener radio 4, 1, 2, 3, 4, 2, 4, de aquí para acá. Ahí está, ¿no? Ese sería nuestro contorno, ¿no? Obviamente de aquí es el 4, aquí es el 4i, ¿cierto? Órale pues. Entonces, si se fijan, esto de acá, ahora que ya conocemos los números complejos, antes esto no se hubiera podido factorizar en charolas, ¿cierto? Porque no hay dos números AB reales que te den esto. Pero ahora ya conocemos los complejos. Entonces esto de acá yo lo puedo transformar en lo siguiente: un z más i que multiplica a un z menos i, ¿cierto? Y esto de acá, aplicando fracciones parciales, ustedes también ya lo pueden No le falta ir hacia abajo. toda la razón, sí. Contorno sobre C. Sí, muchas gracias. Sobre el contorno, que ya saben que el contorno es esa cosa, ¿cierto? Sí. Órale pues, entonces ustedes a partir de esa ecuación, ustedes ya saben dónde están las singularidades, ¿no? ¿Dónde están? Singularidad era Que no existía la función o la derivada, donde no existe 1 entre z cuadrada, perdón, 1 entre z cuadrada más 1. Cuando z cuadrada vale ¿cuánto? Esta cosa se arruina. Si z cuadrada valiera menos 1, tronaba, ¿no? el cuadrado perfecto. ¿Sí? Cuando z cuadrado vale menos 1, truena. ¿Y existe un número que al cuadrado sea menos 1? Sí. ¿Real, no? ¿Complejo? Sí. Y, exactamente. Entonces, cuando esta cosa vale i, aquí, truena, ¿cierto? Y cuando vale menos i, también, ¿no? Porque, si se fijan, menos i al cuadrado
es lo mismo que menos 1 al cuadrado por i al cuadrado, ¿cierto? Menos por menos me queda más, me quedaría 1 por i cuadrada, y esto es menos 1. Entonces esa cosa tiene singulares en i y en menos i, ¿cierto? ¿Qué onda? ¿Ya se quieren ir? Ya váyanse pues. Lo hacemos la siguiente clase.